Bienvenidos a su podcast La Cata Literaria, donde se bebe sabiduría y se embriaga de humor. Aquí les hablaremos de aquellos libros que tiene curiosidad de leer, pero por alguna razón no ha encontrado el tiempo para iniciarlos. Estamos en la temporada número 4 y el episodio 3. Yo soy Emerson y el día de hoy nos acompaña Gis. Hola. Lupita. Oli, buen día. Hugo. Hola, hola. Miriam. Hola, hola. Y el libro del que les vamos a hablar se llama Ustedes brillan en lo oscuro, de Liliana Colanzi. Bueno, vamos a comenzar dando una información acerca de la autora. Como nos comentaba Emer, nuestra autora del día de hoy se llama Liliana Colanzi. Su segundo apellido es Serrate. Ella nació en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, el 27 de marzo de 1981. O sea, apenas tiene sus tiernos 43 añitos. Jovencísima. Jovencísima y súper exitosa desde siempre, ¿no? Una breve biografía que viene incluida en el libro que vamos a reseñar el día de hoy, nos comenta que Liliana es escritora, editora y además también es periodista. Tiene estudios de comunicación social en la UPSA, que es la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, de donde ella es. Y tiene una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad de Cambridge. También es doctora en literatura comparada por la Universidad de Cornell, de la cual actualmente es catedrática, ¿no? Es la titular de una materia. Oye, no manches, pero está súper joven. Ajá, exacto. Es joven. Les digo que es jovencísima y anda en las ligas listilla desde chiquilla. En las ligas mayores por todos lados, ¿no? Les decía ella, y la cátedra que da es la de literatura latinoamericana, ¿no? En 2009 fue coeditora de Conductas Erráticas. En 2013 participó en la edición de mi antología de cuento Mesías. Ha ganado distintos premios, entre ellos el Premio Internacional de Literatura Aura Estrada en 2015, que se le otorga nada más a escritores menores de 35 años que escriben en español y que residen en México o en Estados Unidos. Ella residió un tiempo en México, creo que actualmente, porque como es catedrática de Cornell, vive allá en las USAs, en Nueva York. En 2017 fue finalista del Premio Hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez por el libro Nuestro Mundo Muerto. El título se escucha como bastante interesante, ¿no? Y después de que leímos esto, yo creo que sí lo está. Además, pues es una obra ganadora de un premio. También en ese mismo año, en 2017, estuvo entre las 39 escritoras y escritores latinoamericanos de menos de 40 años, más destacados por el Festival Hay Cartagena de Bogotá. Trabajó como periodista en varios medios impresos, porque les decía, pues es periodista además de escritora y editora, en medios como El Deber, El Nuevo Día y Número 1. Ha tenido textos en medios como El País, Letras Libres, America's Quarterly, The White Review, El Desacuerdo y Etiqueta Negra. En 2017 comenzó con un proyecto editorial que se llama Dum Dum Editora, allá en Bolivia. En el 2022 ganó otro premio. Este es un premio como de mucho prestigio en España, el Ribera del Duero, en el que un jurado consideró que su libro de cuentos, que vamos a reseñar el día de hoy, de Ustedes brillan en lo oscuro, era el libro ganador entre casi 1000 postulaciones que hubo para este premio. ¡Wow! Sí. Entre sus publicaciones están los cuentos de Vacaciones Permanentes del 2010, Nuestro Mundo Muerto del 2016. Editó La Desobediencia, antología, que es antología, de un ensayo feminista en 2019. Lo que les decía, el premio Aura Estrada de 2015. Es como un resumen, ¿no?, de sus logros internacionales. De las escritoras latinoamericanas menores de 40 años por el Live Festival Bogotá en 2017. Y pues el día de hoy vamos a hablar de esta obra, en la que se basa en un hecho real, aunque ella nos aclara que
es ficción lo que nos cuenta, ¿no? Y aunque es ficción y como está basada en un hecho real, pues sí da miedo. Para esta autora ella dice que el tiempo tiene algo monstruoso que nos transforma y nos deforma al punto que muchas veces ni siquiera llegamos a reconocernos, ¿no? Con razón. Y bueno, ahorita vamos a ver entre las cosas que ella nos narra en este libro, y seguramente también da curiosidad por ver otros textos de ella, pues esta forma de pensar se ve reflejada. Nada más rápidamente, ella dice que las primeras novelas que leyó fueron Heidi y Alicia en el País de las Maravillas a los 8 años, y que también entró a literatura por la poesía, ¿no? Porque le gustaba la poesía. Yo también leí El Señor de las Maravillas. Y le fascinó tanto a Alicia. Liliana, podemos ser amigas. Le fascinó tanto a Alicia en el País de las Maravillas que cuando acabó la licenciatura, que es de comunicación, se fue a vivir a Oxford. Obviamente, pues también creo que tiene el recurso, o es muy buena para sacar una beca y irse a vivir a Oxford para saber dónde había vivido Lewis Carroll. Como para seguir a tu actor favorito, ¿no? Yo quiero ir también a Inglaterra. Imagino las mismas cosas. También desearía ir a vivir a Oxford. Podemos ser amigas. Liliana, escríbenos. En una entrevista hace algunos años le preguntaron sobre algunas recomendaciones de libros, ¿no? Le preguntaron algún libro que te haya hecho llorar, y ella escogió el cuento de El pedigrí de los canarios de Federico Falco. También son recomendaciones que habría que tomar en cuenta, ¿no? Si a una escritora como ella la hizo llorar o le ha impactado de alguna Igual forma. un día ganamos el premio no sé qué después de leer esos libros. Un libro que la sorprendió mucho fue La débil mental de Ariana Harwich, no sé cómo se pronuncia, es Harwicz. Su cuento favorito es Help a él, de Folkwill, y un libro que la hizo dormir con la luz encendida, y esto hasta me dio miedo tan solo de leer que le hayan preguntado esto, se llama La profecía, de Robert Thorne. La verdad no lo conozco, pero pues si a ella le dio miedo, Sí, si alguien quiere por ahí considerarlo. Y pues estas son algunas de las cosas que le gustan en cuanto a la literatura a esta joven y... Joven promesa. Sí, y pues ya bien consolidada también, ¿no? Y exitosa escritora. Y pues nada, vamos a continuar con el resumen. Pues este libro, pues para mí fue un poco difícil de resumir, de reseñar, porque está dividido en seis relatos distintos. No están relacionados cada relato entre sí, pero hay como elementos que se repiten en cada cuento, ¿no? Y además de que está dividido en 6 relatos distintos, cada relato tiene como saltos, como pasa de un protagonista a otro. Entonces está complicado porque y además es muy concisa, o sea, no hay como mucha paja, ¿no? O sea, como que va al hecho, y entonces pues es difícil pensar cómo le quitas carnita a lo que está escribiendo. Pero bueno, haré mi mejor esfuerzo. El primer relato se llama La Cueva y son 9 historias que suceden pues sí, adentro de una cueva. Es una cueva que ya después nos damos cuenta que es una cueva oaxaqueña. Y entonces nos narra lo que pasa en la cueva desde hace miles de años hasta, bueno, nuestra actualidad, y luego también miles de años después, ¿no? Entonces, pues el primer relato, como les digo, pues a través de estos relatos nos vamos dando cuenta nos va como dando datos. Y el primer relato es de una joven que tropezó con una piedra y se había caído, ¿no? Estaba dentro de la cueva,
se tropezó y se cayó. Pero ella estaba embarazada y había ido a revisar las trampas de conejo que había dejado por ahí. Con esa caída se le rompe la fuente y entonces pues le empieza a dar un dolor muy fuerte y empieza a pensar qué hacer. Recuerda qué es lo que hacen las mujeres de su tribu ante esa situación y se pone en cuclillas para empezar a pujar. Da a luz a 2 bebés, un macho y una hembra, pero en su tribu ese era un signo de transgresión. Entonces decide llevarlas al fondo de la cueva y esto lo voy a decir como viene en el libro, en un gesto motivado por la curiosidad o el juego, imprimió las 4 pequeñas plantas de los pies ensangrentados en la pared de la caverna y al lado estampó las palmas de sus propias manos sucias. Luego, con el mismo gesto limpio que había usado en el conejo, abrió de un tajo los cuellos de los niños dobles. Ay, eso fue... Aparte. No me lo ¿Qué? esperaba. Ay, ¿en la segunda página qué? Sí, exacto. Porque además, o sea, el sentimiento que expresa que tenía, Ajá. ¿no? O sea, estaba orgullosa de haber podido dar a Hacer a algo, luz, sí. y de repente Así le como... da crank, ¿no? Sácale. Sí, porque además en esa parte, ¿no? Ella dice que recuerda, se basa en qué voy a hacer, ya que rompió fuente, qué voy a hacer para poder parir, ¿no? Y recuerda a su mamá qué es lo que hacía cuando estaba embarazada. Entonces sigue eso, las memorias de lo que ha visto de las mujeres de su tribu, sobre todo de su mamá, y como que empieza a decir, yo cociné estos 2 chamacos en mi vientre, ay, míralos, hasta siento alivio que los estoy amamantando y siento hasta les calorcito. dio de mamar. Ay, qué bonitos, dejemos nuestras huellas impresas. ¡Pac! Ya. Adiós. Sí, a mí también me conmueves, bueno, no sé cómo llamarlo, pero así de, ¿qué sacó de onda parir? Porque como que lo que entiendo es como, lo voy a decir así, como una mujer de las cavernas, Sí. me da la sensación, y por eso no tiene como una relación muy clara de qué está pasando, los tiene, pues acto seguido que tenemos que hacer después de parir mujeres, pues degollar a las criaturas, ¿no? Así como a cualquier conejito. Y hay alguna frase que después viene que siento que lo que hace es como muy liberador y muy terrorífico, que dice, ella dio después de degollar a los pequeños, ella dio un paso fuera de la cueva y ya sin bulto se echó a correr a través de la estepa nevada. O sea, como que se libera. Se liberó. Está como... Sí, eso, o sea, es como un golpe al cerebro, o sea, como que no te lo esperas, porque primero dices, te pone en contexto en que para empezar, pues claramente estaban todavía organizados por clanes, en que pues ni siquiera había como mucho conocimiento, ni siquiera es que hubiera como parteras, ¿no? Sino por lo que ella dice, las memorias de lo que tiene es que las mujeres se las arreglan como puede, se ponen en cuclillas y a veces las crías salen muertas, ni siquiera es que haya todavía ya desarrollado como estos cuidados en torno a las mujeres embarazadas y a las crías. Y ya pues más bien van siendo las emociones que le genera, supongo que todo lo hormonal que genera un embarazo, y luego el hecho de que pues ves salir criaturas que están vivas dentro de ti, o sea, no sé, y dices, sí, y como que te va transmitiendo, ¿no? Pero no te esperas. Y luego que dice que hasta sintió como cierta ternura cuando degolló al conejo. O sea, definitivamente te pone en contextos que dices, pues sí, son muy distintos y sí. muy lejanos. Eso es algo que se ve muy claramente, ¿no? Como con la escritura te marca claramente que son tiempos muy lejanos a los que vivimos. Y que ella tenía una prioridad muy clara, ¿no? Que es la de sobrevivir. Sí. Y entonces tener a 2 chilpayates que además estaban envueltos en un tabú así horrendo, pero, o sea, para ella justo era eso, un bulto, ¿no? Una carga. Pues es que aparte era el bulto. Y era su prioridad sobrevivir, por eso salió corriendo, ¿no? Sí. Qué impresión. Sí, Bueno. sí fue eso, como un golpe. Ese es el primer relato. Con ese se empieza. Con eso empezamos. El siguiente relato nos habla de Xóchitl Salazar. Ella es ayudante de cocina de 22 años y un día, una noche de tormenta eléctrica se pierde mientras quería regresar de su trabajo al pueblo durante la Guelaguetza, ¿no?
Y entonces, bueno, como está lloviendo y tal, y está perdida, se mete a la cueva y empieza a adentrarse al fondo de la cueva y empieza a observar pinturas rupestres y se da cuenta pues que son pinturas que se estuvieron haciendo a lo largo de los siglos por muchos artistas, pero pues le da impacto porque ella dice que se escena estas herejías porque los animales pues no se parecen a nada de lo que tenemos por acá, ¿no? Parecen elefantes, hipopótamos, y pues en Oaxaca nunca jamás habían visto elefantes, hipopótamos, ¿no? Y además hay escenas de sexo grupal, entonces no, qué miedo. Hasta se persignó varias Sí. veces. Ya casi va amaneciendo, bueno, porque además intenta llamar por teléfono celular a su novio y pues no, o sea, en la cueva no hay señal. Ya casi va amaneciendo cuando Xóchitl puede regresar a su casa. Iba pues emocionada para contarle a su novio lo que había descubierto y contarle pues las escenas que había visto, ¿no? Las pinturas que había encontrado. Pero su novio, enfermo de celos, la esperó con un bat detrás de la puerta y ella casi no registra el golpe. Eso también Pues, fue así como que sentí el batazo y ya no, Sí. o sea, ya no pude reaccionar. Sí, está muy Sí. impactante, o sea, de Sí. verdad que sí, tiene muchos giros de tuerca este primer cuento, bueno, todos los cuentos, pero en especial empezamos así. Y luego duro. además yo pensé, dije, maldito, o sea, si a la persona que trató de contactar no fue a sus papás, no sé si tenía hermanos o no, o sea, cuando se Fue vio al novio. perdida, intentó contactar al novio, pero por la tormenta eléctrica y porque, pues, territorio Telcel, o sea, la señal falla siempre, no pudo contactarlo. Y él cuando la ve, la recibe con un batazo. O sea, sin mediar palabras, sin decir nada. nada, ¿no? O sea, Ella en sus momentos que se sentía perdida y no sabía qué estaba haciendo, quería su ayuda, ¿no? Lo Sí, estaba buscando eso él. es lo ¡Oh! desgarrador del relato. Sí, yo Son me... de esas cosas que luego nos pasan de, chale, me pasó un evento muy diferente en mi cotidianidad, ¿no? Que a veces son muy buenos y a veces son muy malos. Como a esta chica de puta, Estoy perdida, no sé. estoy perdida, me tengo que quedar aquí. Y lo único que quieres es llegar a contarle a alguien. Ah, no, todavía te ponen una caguiza. Es como cuando uno era chiquillo, los que somos de sí. ciertas edades, que te caías, te raspabas, chillabas o te peleabas y chillabas también porque te chille, pegaban. aprovecho. Y llegabas a casa todo madreado por el raspón, por el golpe, y todavía la santísima madre o el ausente padre te ponía una chinga por pendejo. Y Porque no le avisaste. ¿Para qué chilles con provecho? ajá, te voy a dar motivos para llorar. Ándale, cosas así. No. Bueno, el siguiente relato es de una crisálida. Dice la autora, es una crisálida que se convulsiona y las partículas son arrojadas al techo de la cueva, donde son descompuestas por los hongos o devoradas por los murciélagos. Con los años, esos murciélagos desarrollan una mutación en boca y nariz que les permite ser más efectivos para localizar insectos. Esto hace que los sembradíos cercanos se libren de plagas y se multipliquen las cosechas. Entonces la aldea que estaba ahí cerca se convierte en un imperio. En ese imperio realizan tejidos, cántaros, empiezan a desarrollar la escritura. Esa misma prosperidad atrae la envidia y una noche después de un festejo fueron invadidos. Los hombres fueron sacrificados a los dioses y las mujeres se vuelven esclavas. Y ellas, a través del tejido, mantienen una parte de la cultura de esa primera ciudad viva, una ciudad que ya nadie se acordaba después siquiera. Los murciélagos, que empezaron todo esto, se extinguen abruptamente en el siglo XVI, cuando un fraile enfermo iba camino a un juicio de herejía contra los indios zapotecos, se mete en la cueva a descansar, estornuda, y ese estornudo repentino lo despierta. Y él Gracias, nunca se conquistada. entera que es el que provoca la extinción de esos murciélagos. El siguiente relato va muy en relación, ¿no? Porque dice que los siglos que estuvieron vivos los murciélagos fueron muy prósperos en la cueva por el guano, porque
pues el guano generaba que los insectos pudieran alimentarse y sostenía la vida. Todo colapsó dentro de la cueva cuando se extinguieron los murciélagos, hasta que una manada de coyotes empezó a frecuentar la cueva y el ciclo comenzó de nuevo. El ciclo de la vida cuyo eje es la mierda. El regalo, sí. El regalo que un ser vivo hace al otro sin saberlo y a través del cual la existencia continúa. La mierda como vínculo, como eslabón fundamental en el mosaico de las criaturas. A mí me dio entre risa y asquito, ¿no? Es el vínculo de la caquita. Todos juntos como hermanos. Pero está también, narrado. también narrado que si son asquerosos como yo, les va a dar como poquito asco pensarlo o imaginarlo, pero la forma en la que lo narras resulta gracioso, pero también dices, pues sí, cierto. Ahora sí que la vida es una mierda. Ahora sí que sí. El ciclo pero de la vida. también como qué cabrón eso de que un simple estornudo acaba con una especie. Y la vida, y terminar con esa especie, pues termina con la vida dentro de la misma cueva, ¿no? A lo mejor la pandemia fue también resultado de que se están vengando los murciélagos de nosotros. Por ese estúpido fraile. Maldito fraile. Además de estar en contra o hacerles cosas feas a los zapotecas, también. Maldito fraile Hasta en ficticio eso. que narra la realidad de los hechos. Oiga, entonces estoy hilando dos karmas, tu karmagato en Edgar Allan Poe. Y ahora está karma murciélago, ¿no? Todas las especies no humanas están en contra nuestra. Rebelándose. En lugar de la rebelión de la inteligencia artificial va a ser la rebelión de los animales, Ay, ¿no? sí, lo merecemos. No va a ser de la granja, porque estos no están en granjas, pero sí van a ser. Y lo merecemos. Bueno, el siguiente relato que también pasa en la cueva es sobre una pareja que pertenece a dos pueblos enemigos. Y se citaban en la cueva para poderse encontrar, pues porque eran enemigos. El chavo quería escapar y vivir una vida de ermitaños, pero ella no estaba segura de poder con ese tipo de vida, aunque sí lo amaba. Ella le dice, te veré aquí dentro de 2 semanas, dispuesta a afrontar con él lo que fuera necesario. A la semana siguiente, ella ya estaba casada con otro hombre de su pueblo. Oye, eso Tómala, cara. yo entendí el hecho de que, no, pues yo tampoco podría, te amo mucho, pero no podría vivir escondiéndome en los cerros, ¿no? Pero es mejor decir eso, a ver, aquí te veo y nunca llega. O sea, sí quisiese, pero no pudiese. Lo intenté, pero me... Es que dejó la sea, sí, velita sí, pero prendida, dejó su velita prendida por si acaso. Sí se Pero animaba. además, ¿se acuerda hasta que regresa por ahí, por esos rumbos ya con la hija, no? Algunos años más tarde, yendo a recolectar hierbas con su hija mayor, pasó cerca de la cueva, buscó en su corazón el recuerdo del muchacho. Extrañada, apenas pudo acordarse. Sí, yo primero Era dije, su plan B. yo primero dije, ay, qué romántico, ¿no? Porque Sí. y Se después, encuentran en la cueva. ajá, y después dije, no. Era amor adolescente. Otra chica con prioridades. A mí este es uno de los relatitos que me dieron más cosita. El relato habla de las estalactitas y las estalagmitas. Pero dentro, nos dice la autora, hay microorganismos que quedan atrapados de 50,000 años y que se las han arreglado para permanecer latentes como zombies microscópicos. En 2017 entraron a la cueva, sacaron parte de estos cristales de las estalactitas y las estalagmitas y han estado intentando reanimar esas bacterias en el laboratorio. Los científicos concluyeron que no mantenían un parentesco cercano con ningún otro microorganismo conocido. O sea, son extraterrestres. Y también está muy bonita. No pueden ser de este plano. No, a mí me gustó mucho porque, o sea, obviamente creo que la mayoría de las personas que hemos entrado a grutas, cavernas, cuevas, hemos visto esas formaciones, ¿no? Hasta son
atractivo turístico. Mira, tiene la forma del Submarcos, ¿no? Ay, mira, ese tiene la forma de el elefante del Principito, ¿no? O sea, ahí buscándole la imaginación. Pero en realidad nadie te explica cómo se forman, y ella te empieza contando cómo se forman cuál es la diferencia entre las estalactitas, las estalamitas, cómo se forman, cuánto tiempo les lleva. Son como, dice que hay como de 80 millones de años, ¿no? Que o sea, desde la época de los dinosaurios comenzaron a formarse, y eso es también como algo que se me hace muy, pues a mí se me hizo como maravilloso, pero no sé si ella lo quiera poner también como parte del terror o como para hacernos conscientes de cuánto tiempo tiene otras formas de vida en la Tierra, incluso antes que nosotros, ¿no? Y ahí está la prueba. Y es poética la manera en la que se van encontrando, ¿no? Ah, sí, Ay, a mí me gustó. No había pensado en los... Se me hizo bonito que les dijera zombies a los microorganismos, pero a mí eso, o sea, como que eso me causó mucho impacto, porque precisamente están ahí resguardados por miles y miles y miles y miles de años, y llega un humano con iniciativa y saca eso, güey. Con derecho científico. Sí, además, ¿no? Porque dicen, en un laboratorio científico están intentando reanimar microorganismos que no sabes ni qué chingados impacto va a tener en la realidad de ahora, ¿no? O sea, ¿por qué haces eso, güey? Ahí déjalos, ¿no? O sea... no te hacen nada, güey. Porque tienes que reavivar zombies, ¿no? O sea... Pero me impactó mucho eso, cómo precisamente esta cuestión de la ciencia, ¿no? El traspasar los límites de la ciencia te lleva a hacer tantas estupideces y no sabes ni las consecuencias que va a tener, ¿no? Exacto, un microorganismo puede afectar completamente la vida humana. Ya lo vimos, ¿no? Y ya fuimos testigos de algo así. Exacto. Y yo digo que esta reavivación que no concluye de si lo logran o no, yo la hilaré con el apartado 8 de este cuento. Sí, bueno, sí. ¿En cuál vamos? ¿De qué? Sigue el 7, ¿no? ¿De qué hablamos? Es que Sígale. Sí, los numera. Sí, los numera, ¿no? Pues. Sí, los va numerando. Bueno. Confuso lo que dije. No. Así de... Uno. El siguiente es el relato más terrorífico, porque habla en lenguaje incluyente. El último es el desenlace de la ciencia, yo digo. Uno. Este relato habla sobre Onyx Muller, de quien no sabemos si es hombre o mujer, y eso nos da terror a muchos, ¿no? Está jugando un juego de realidad virtual, y en lugar de aparecer en la réplica del festival de Woodstock en 1969, aparece en la cueva. Está intentando comunicarse con su equipo de juego, pero no lo logra. Empieza a dirigirse a la salida de la cueva, pues para salir del programa. Piensa que va a ser como un portal que lo va a llevar a su realidad, ¿no? Pero cuando atraviesa la luz cegadora de la salida, encuentra un frondoso bosque de coníferas en el que trinaban los pájaros. De repente oye algo en las copas de los pinos. Era el cuello rugoso de un dinosaurio. Cuando la sombra le cayó encima, Onyx Muller alzó los ojos en busca de tormenta de píxeles, pero las alas del pterosaurio se recortaban nítidas sobre su cabeza. O sea que viajó. Se lo comió. En el tiempo. En el tiempo. Extraterrestres, dijo. A mí, yo no me esperaba, ¿no? Yo dije, pues sí, va a ser virtual todo el asunto. Y no, que sí encontró cómo viajar. Que sí es presencial. Que no todo es virtual. Que sí viajó en el tiempo y que sí era real, ¿no? Y bueno, eso como que sí me sorprendió. Yo dije, no, pues está metiendo la tecnología, todo va a ser así. Y no, resulta que sí era real. Y la otra, se me hizo también bien didáctico para todos aquellos ahorita que decía Miriam, ¿no? Aquellos que les aterroriza el lenguaje incluyente. Y que tampoco muchos, y digo porque a veces yo tampoco lo tengo claro, ¿no?
cuándo y cómo se usa, aquí está perfectamente claro. O sea, y ni te estorba para leer, No, entiendes perfecto la ni se historia. te cae la vista, el cerebro tarda en procesarlo, o sea, lo lees corridito, no te trabas, no Sí. pasa nada, y no le tienes que cambiar la letra a todas las palabras. Si alguien quiere saber cómo se escribe en lenguaje incluyente, lean esto y lo van a entender Sí, también. sí, O sea, sí, casi una hojita de- súper didáctico también, cuento, ¿no? sí. Súper didáctico. La siguiente historia es de un hombre que no quiso emigrar, como toda su familia. Descubrió la cueva y comenzó a escarbar y limpiar los escombros. Antes de morir quiso parir una vez más. Enterró larvas de polilla en el pliegue de su abdomen y se internó en los pasadizos más profundos de la cueva para que lo devoraran los troglobios. Eso sí me dio mucha asco a mí. No, a mí no me dio asco, me dio como un escalofrío, o sea, no sé por qué si yo no me imagino ni pariendo humanos, menos voy a andar pariendo Troglobios. polillas, no sé qué madre. Qué polillas. ¿Qué polillas? ¡Qué polilla! Oye, pero no de entender que sea un humano, ¿o sí? A mí me dio... Dice un nombre. ¿Así tal cual Sí. dice? No sé, que No, me si llama la era- atención. Además, bueno, Era y- extraterrestre, y ¿no? si Por- llegamos a ese por los punto, troglobios. quiere decir que los hombres también podrían tener la experiencia de parir. Pues puro troglobio, Si quisieran vivirlo. puro Una vez. troglodita. Ay, sí, a mí sí me generó un poco de terror eso, ¿no? Porque lo que implica hacerte una incisión abdominal para enterrarte larvas, porque además son cosas que hay gente que sí hace, ¿no? Ya ven que hay ciertos insectos, desconozco ahorita, pero he visto casos de que dicen, pues algún insecto le puso larvas, ¿no? Creo que no sé si fue en un brazo o en el pecho a un hombre. Sí, en la Sí. selva, en las Amazonas, hay insectos que Necesitan- que muerden te a los meten- humanos y que ahí te dejan implantan. sus larvas y ya después de mucho tiempo brotan. Salen. Uy. Está No bien sé si padre eclosionan. eso. Ay, no, eso a mí me da, eso me da terror. Eso a mí sí me da terror. Pero Sería como horror, ¿verdad? O sea, sí, esa- o sí, sea, sí, genera así como- sí. Una A mí hasta me sensación da escalofrío horrorosa. pensar, ¿no? O sea, aparte digo, no quiero ni humanos, pues, ay, aquí tengo los huevecillos de esta tierna polilla. Mira mis bebés polillas. Van a abrir las alas. No. Sí, ese a mí sí me dio terror. ¿Y con este es con el que le ibas a ligar? Sí, es que yo pensé que no era un humano hombre, sino era como un ser como extraterrestre que estaba en las estalagmitas. Y que- Pero ahí habitaba todo tipo de cosas, ¿eh? Igual podría ser que a lo mejor es Hombre raro. al libre entendimiento. Ahora sí que la biodiversidad ahí. Bueno, el último relatito dice que la cueva quedaba apenas en un pequeño promontorio donde se posó un pájaro violeta que había migrado. Había sobrevolado este pájaro pastizales, volcanes, bosques petrificados, praderas de hongos y antiguas ciudades sumergidas. Había vuelto justo para la temporada de larvas. El pájaro rascó la tierra y puso un huevo dorado. La brisa hizo estremecer los sombreros de los hongos y dispersó la niebla tornasol de las esporas. Poco después, una capa fina de lluvia cayó sobre la pradera. Y ya, es el final de la cueva. Pues sí me gustó el final. Ay, porque había estado muy muy intenso el principio y varias cosas de Y ahí. bueno, pues al final la cueva sobrevive, ¿no? Y fue Sí. la protagonista de Sí. esta historia. Sí, en alguna ocasión para la BBC la entrevistaron y le dicen, ¿no? O sea, cómo el tiempo es como un hilo conductor en sus historias, en su narrativa, y le ponen precisamente de ejemplo el de la cueva, de cómo en diferentes periodos pues de la tierra, ¿no? O de la cueva, periodos de tiempo, ocurren distintas cosas ahí. Y ella dice, y es cuando dice eso de que el tiempo tiene algo monstruoso, ¿no? Ella dice, su respuesta fue, el tiempo tiene algo monstruoso o hace algo monstruoso de nosotros, nos transforma, también nos deforma al punto que muchas veces no llegamos ni a reconocernos. Si pensamos en amistades profundas, intensas, cercanas, en amores apasionados que hemos tenido, y lo que hace el tiempo con eso es realmente terrorífico, pero también sorprendente. Entonces quise atrapar este abismo que es el paso del tiempo,
no solo a una escala humana, sino a una escala planetaria a lo largo de millones de años. Y quedó perfectamente claro, ¿no? Sí. Desde dinosaurios, desde... Hasta futurista. Ajá, sí, o sea, como cosas que, pues que todavía es como ciencia ficción en cuanto a cómo nos imaginamos el futuro, ¿no? Una película de esto estaría maravillosa. Sí, sí, sí. Pero sí. Bueno, nuestro siguiente relato se llama Atomito. Pinche Atomito. Hijo de la... Atomito es la mascota de la central que se puso en la ciudad de Abajo, en Bolivia. En este relato nos cuentan la historia de Curmi, Orki, Johnny, Perséfone y Moco. Oh. Son amigos todos que, que habían sufrido algún tipo de pérdida, ya sea por algún familiar, por su trabajo, por alguna situación. Y pues esto, muestra la vida de precariedad que llevan y también cómo a partir de estas pérdidas que sufren, pues esa precariedad se intensifica, ¿no? Se reúnen constantemente en la casa de Curmi, que vive en el barrio Yareta, a beber y olvidarse un poco de lo que están viviendo, de esa precariedad que viven, ¿no? Este barrio es cercano a la central. Cuando se hizo la central, los funcionarios prometieron que se convertiría en un barrio modelo, con todos los servicios. Cuando pavimentaron las calles, empezaron a llegar gente. Curmi había vivido ahí con su mamá todo el tiempo, y ambas se sentían bien afortunadas de vivir tan cerca de la central, aunque nadie sabía de los barriles de metal que se acumulaban en los almacenes y que contenían desechos de la planta. Años después su mamá se enfermó y murió. Ahora Curmi tenía que mantenerse tejiendo y se quejaba de fuertes dolores de cabeza. La central había generado varias protestas, pero los habitantes, que además eran trabajadores de la central o que se habían beneficiado por este tipo de cosas de pavimentación o servicios o aumentos de comercio, pensaban que esas protestas eran producto de la envidia. De todos modos, los manifestantes eran perseguidos por terrorismo y por eso pues toda la ciudad estaba en constante vigilancia, ¿no? Tenían toque de queda. Tenían toque de incluso, por eso se juntaban en la casa de Curmi y ya no salían y ahí se quedaban a beber toda la noche, ¿no? Y aún así era toda una odisea, ¿no? Dice que si los veía alguna patrulla y había drones también patrullando, los cateaban, los paraban. Ay, no, que no. El hermano de Perséfone había recibido un balazo en la cabeza mientras iba a su trabajo a la ferretería y los médicos lo habían reportado como parte de las manifestaciones, por lo que si algún día su hermano despertaba del coma, iba a ir a una celda. Un día, mientras estaban en la casa de Curmi, empiezan a pelearse Moco y Juni por una deuda. Y pues andan ellos ahí en su rollo, todos ahí intentando como separarlos y tal. Y Orki se separa un poco y empieza a observar el horizonte. Ve el paisaje iluminarse de repente con una descarga tan descomunal que por un momento le parece estar mirando a través de un negativo de fotografía. El rayo, alcanza una de las torres de la central y la atraviesa entera, incendiándola desde dentro. Intenta decirle a los demás esto que observó, pero pues hay un apagón en la ciudad, entonces pues todo el mundo se queda así como, ¿y ahora qué pasó? En la mañana se dan cuenta que Orki ya no está en la casa y reciben mensajes de que lo que pasó en la central fue producto de un ataque terrorista y que por eso también se quedaron con sin los luz. terroristas. Y pues recordemos pues que los terroristas eran los manifestantes, ¿no? Las dinámicas cotidianas de todo mundo se empiezan a retomar. Pero mientras Johnny, que hacía entregas de comida, de pedidos del pollo Bin Laden, Sí, el pollo Bin Laden. Su casco, yo me imaginaba su casco así con su cresta de... Pollito terrorista. mientras está Johnny haciendo sus entregas, Perséfone y Moco le mandan un video por su celular, eso tan triste. donde se observa a Orki en trance, caminando como si estuviera bailando o como si estuviera siendo electrocutado, ¿no? Cuando lo narran eso de que encuentran a Orki como bailando según, pero más bien pues ya está afectado está convulsionando.
Está bien chido porque Orky se supone que es un DJ que es bien atascado en términos de drogas, entonces me lo imagino como, huevos, está siguiendo la fiesta, pero desde otra pensaban lógica. que andaba en el viaje. Ándale, está chido. Que estaba bien Está muy- borracho, que estaba bien acá. O sea, es una cochinada todo, pero está chido como... La como narrativa, sí, la narración, la forma en que lo cuenta. Y bueno, pues mientras va caminando la gente lo insulta o le avienta cosas precisamente porque, pues como dice Hugo, piensan que está borracho, que está drogado, que no. No piensan que le esté Se pasando viraliza, ¿no? algo. Además se Ajá. viraliza, todo el mundo lo graba Sí, y pues comparte sí, sus porque- videos. Si ya lo conoces, ¿para qué lo invitas? Sí. Yo no sabía qué sentir con eso, entre tristeza y Ay, yo la casi paradoja de que era DJ y andaba bailando, ¿no? Y aparte contagiaba a los demás porque ya después iban siguiéndolo también. Pero eran otros convulsionando. Sí, o sea, eso era como, la paradoja era un poco divertida y como que aliviaba lo que estaba contando realmente, ¿no? Pero ves como la gravedad de la situación cuando su amigo, el repartidor de pollos Bin Laden, lo dice, no, tengo que encontrarlo, ¿no? Lo tengo que alcanzar. Sí, pues a partir de ahí... Ay, no, la angustia. Sus amigos empiezan a recibir avistamientos de Orky por toda la ciudad. Algunos le arrojan agua sucia desde la ventana, otros le silban, otros más cansados del toque de queda y de vigilancia le aplauden y le ponen cumbia chicha para acompañar la danza. Moco, quien vende cosas en un minibús dragón, un día lo ve en la calle. Lo ve, pero ahora lo siguen 2 personas más, igual, como en ese La trance. cholita que le aventó algo en el Sí. mercado, ahora también está igual. Ahí. Aunque intenta bajarse del autobús y seguirlo, al final de cuentas no lo puede alcanzar. Sus amigos intentan encontrarlo aunque no puede y Johnny pues se mete en eso, ¿no? Se aplica en estarlo buscando y deja de hacer entregas por buscar a Orky. Pero en esa persecución es impactado por una ambulancia y muere. Ay. Cada No, vez además, es más además bien triste porque cuando te narran por qué está tan clavado con hacer sus entregas y hacer las entregas, todas las entregas posibles, es porque iba a pagar el ataúd de su papá. Sí, y estaba... Ay, sí, eso Ay, se sí. hizo muy triste. Y pues ya si le sobraba algo, ¿no? Pues ya iba a hacer algo él. Iba a ir a la playa, ¿no? Sí, quería conocer el Quería mar. conocer el mar. Ay, no, eso también fue tan triste. Pero después cuando vio, o sea, él reconoció que su amigo no estaba bien, ¿no? Tan solo desde la Por forma en eso, sí, ajá. que se olvidó de las entregas e incluso de sus Y se planes puso y a se fue. buscarlo. Sí, ay, no, eso fue tan... Cada vez es más gente la que se une a este tipo de trance, una horda de zombies danzantes que se dirigen a la central. En eso, el hermano de Perséfone despierta y se da cuenta, bueno, él dice, ¿no? Que se da cuenta que es Atomito el que está surgiendo detrás de las montañas, ¿no? Ay, pinche Maldita Atomito. A mí esta historia de Atomito, a mí sí me parece de las más terroríficas, porque es la vida real. Exacto. Es decir, yo primero pensaba que la central era como una gran ciudad de ricachones, pero luego como que entiendo que es donde hay como una planta nuclear o algo así, ¿no? Pero obviamente está puesta ahí para extraer, manipular, yo qué sé, y al poblado que seguramente estaba ahí lo bajan, como dicen que luego lo hacen los científicos sociales, apoyan ciertas causas para mover a la población, ¿verdad? Sí. Eso no lo hacen los antropólogos. Pero bueno, la cosa es que toda esta gente que se remueve, pues obviamente son sus territorios, etcétera, y Atomito al final que sale es el niño de no sé qué, que viene a castigar, bla, bla. Pero perdón, me parece terrorífico porque lo que hacen, y se sigue haciendo todos los días y en cualquier lugar, es señalarnos a los que estamos siendo secuestrados, terrorificados, matados, asesinados, violados, o sea, toda la gente que estamos siendo tratados con el pie de la bota, nos tachan de terroristas, de anarquistas, de subversivos, cuando lo único que se hace es decir, no hay un acuerdo de que me mates, ¿no? Y entonces está muy chido este discurso, a mí me parece muy chido, o sea, en el sentido inteligente de cómo lo hacen, pero es una cochinada eso de que nos señalen,
de que somos los malvados. Esto de la revictimización, no sé cómo se diga. O sea, de chale, güey, si tú me mataste, güey, ¿cómo yo voy a ser el malvado en esta historia, tú no? me invadiste, tú me quitaste mi dignidad, ¿no? O sea, mi casa, mis tierras, o sea, y aún así... Y que O te- la otra, o tú me prometiste mejoras, ¿no? Porque en el caso de este cuento, nos dice que la población llegó a sentarse ahí alrededor, pues por necesidad para empezar, ¿no? Porque los humanos tenemos necesidad de tener un lugar donde levantar algo, en que resguardarnos y eso, y que ya después iban llegando ahí los servicios, las luces y todo esto, pero pues nada más está la cuestión del extractivismo, pero nunca el beneficio para Y nadie. que igual cuando la población recibe las consecuencias, porque justo es eso, ¿no? O sea, se extrae sus recursos y solo se dejan ahí las consecuencias negativas, ¿no? Y cuando reciben las consecuencias, entonces también son Platos. eso. Ridicularizadas. Ridículos. ¿Sabe? Ridículos. Son unos ridículos los del gobierno. Los del gobierno. Ustedes, ridículos. Bueno, o sea, como esto, ¿no? Que es una horda de zombies danzantes, pero pues son personas que están viviendo las consecuencias de un desastre natural. O terroristas o payasos, ¿no? Ajá, exacto. ¿Y cómo se meten hasta en las vidas hasta de las infancias o de las niñeces, ¿no? Con el personaje del pinche atomito. Pero ¿sabes sí. qué? ¿Saben qué es lo peor? O sea, todo lo que dijeron, pero sí fue real. Ajá, eso es lo Sí. peor. Eso es Sigue lo peor. siendo real aparte. No, pero es que ella dice que este cuento en específico para ella tuvo dos disparadores. Uno, el anuncio del gobierno boliviano de crear una central nuclear en el Alto, la ciudad más densamente poblada de Bolivia, o de las más densamente pobladas de Bolivia, ¿no? Entonces hicieron ese anuncio. Y el otro, el que eligieran a Tomito. A mí, cuando dijeron mascota, dije, pues es un perrito, ¿no? Pero eligieron como mascota a un niño, para empezar. Dices, ¿cómo vas a elegir como mascota a un niño? Pero a mí me sigue haciendo mucho eso. Sí. O sea, Pues les ponen correa para pasear, entonces ya. sí, ¿verdad? ya entran. Pues, ¿por qué no puede ser la mascota? O como no- tratamos ahora a los perros como perrijos, ahora los niños son las mascotas. Sí, pero incluso... Quiero una mascota para mi perro. Sí. Allá hay niños en la calle, agárrate uno. Ay, cuida a tu perrijo porque hay niños ahí sueltos, ¿no? ya no los traen amarrados. No, pero dice que fue real, que eligieron a Tomito para promocionar las bondades de un proyecto como una central nuclear. O sea, eligieron a un niño. Y por eso ella dice, ¿no? ¿Por qué el gobierno elige un personaje así que sería más apropiado para un público infantil? Esa combinación me pareció siniestra, parece ficción, pero es realidad. O sea, el gobierno boliviano hizo eso y por eso ella tomó esta historia y de ahí la sacó. Y a mí también es eso, ¿no? O estás tratando de como de mentalidad infantil a tu población, como por qué le pondrías un niño. O sea, eso de que dice, claro, ¿no? Porque sí. es muy siniestro el poner a un niño como, más allá de la mascota o no mascota, la imagen de una central nuclear, estás poniendo a un niño, ¿por qué? Porque quieres causar empatía, quieres caer bien, o estás pensando que si pones a un niño la gente ya no va a cuestionar porque quieres poner una central nuclear en una ciudad densamente poblada, ¿no? No, sí. No, Y no, sí, y otra cosa que ella decía también, ¿no? O sea, ella también le pareció como importante reflejar el hecho de que no es casualidad que los lugares más contaminados, más deforestados, son los sitios donde vive más población tradicionalmente marginalizada o Sí. olvidada por el Estado, ¿no? Sí. O sea, y queda perfectamente claro en este cuento todos esos puntos. Sí. Y la cuestión de lo que decía ahorita Hugo, ¿no? Acerca de cómo tratan a los jóvenes, a quienes cuestionan el que estás haciendo. Y ella dice que lo cuenta a través de jóvenes porque son quienes suelen como desviarse de los caminos que quieren trazarnos, ¿no? Por eso lo hace a través de personajes jóvenes el contar estas historias. Sí. Y sí es totalmente aterradora. Aterradora. Bueno, sigamos con el siguiente cuento. Aterradora y deprimente. Sigamos. La siguiente historia se llama La deuda. Esta es la historia de una chica que acompaña a su tía al pueblo al que nació
a saldar una deuda. Nos enteramos que la chica está embarazada y que no ha podido decirle a su tía que está embarazada porque su tía, le ha dicho que es estéril. También nos cuenta que pues su tía prácticamente la crió como su hija, porque su mamá se fue con un extranjero cuando ella era niña. Desde niña ella no quería reconocer que era huérfana y a los demás niños les decía que su tía era su mamá, pero a punta de golpes su tía le hizo entender que mentir estaba mal, ¿no? Ay, eso fue también horrible. Sí. De su mamá solo tiene un par de fotos viejas y cada tanto sueña que se la encuentra en la calle y que pues la abraza y demás, ¿no? También nos cuenta que sus parientes habían levantado el teatro y el gran hotel que estaba en ese pueblo, y que debido a eso venía gente desde Europa, pero perdieron todo cuando el pueblo cayó en decadencia. En ese pueblo vive el último hombre de su estirpe, a quien la bisabuela le dejó todo lo que quedó después del remate, a él y no a las hijas. A él, que ya en la adolescencia era un borracho consumado, un pendenciero. Era menor de edad cuando anotó su primer muerto. Y su tía, esa deuda que va a salvar, es para ver esos títulos de propiedad, porque este hombre vive casi como un ermitaño y no se hace cargo de esos bienes. En el pueblo se quedaron con una amiga que es costurera de la tía y que no ven hace muchos años. La tía pues presenta a su sobrina y se quedan en un cuartito que renta la costurera. Y esta costurera sí se da cuenta que la chica está embarazada. Una tarde, mientras su tía duerme una siesta, la costurera la llama y le revela algo. Hay algo que debes saber, le dice. Se fue de aquí preñada, o sea, su tía, preñada de un trabajador de las barracas. Ella es tu madre, aunque te diga lo contrario. Esa que viste en las fotos es una mujer cualquiera. Compró fotografías viejas en un cachivachero para darte una historia en que creer. Es bueno que sepas cuál es tu origen. Después de esto, nos narra la chica cómo van a buscar al hombre, este último pariente, pues en los recónditos, ¿no? Caminan muchísimo sin detenerse y llegan a una choza a la orilla de un río. Está sentado el hombre en la puerta. Sentado en la puerta, un hombre muy viejo con el cabello largo las observa. Deja su pipa sobre las piernas flacas y tostadas. La tía lo saluda con la mano. El viejo estira el brazo hacia el costado. El sol reverbera en el metal de la escopeta. La chica contiene la respiración y en ese momento empieza a sentir las contracciones. Entonces, ahí nos deja, ¿no? La autora. Bueno. ¿Qué pasó? No sabemos. Todo se... Ay, no, pero se aparte, juntó, ¿no? sí, aquí lo terrorífico es eso, ¿no? Es cómo te niegan saber tu historia y tu origen y lo importante que es para nosotros. Ahí yo ni soy huérfana, ni es que no sepa mi origen, pero y empaticé tanto con la chica, sus ganas de buscar, o sea, porque mamá. a su mamá, ¿no? De preguntar por qué nunca, porque además la tía le decía, todos estos años nunca vino por ti, como tú todavía la quieres buscar, y ella todavía soñaba, ¿no? Soñaba que la encontraba. No, yo sufrí con eso. Sí. Y la tía, bueno, que La mamá, la que tía mamá. realmente no es su tía, sino su mamá. La peor Solo tía y peor mamá. decirles que es su tía por no tener ese estigma, ¿no? De madre soltera. O Exacto. sea, híjole, no mames. Sí, o sea, yo empaticé con la chica, pero la realidad tampoco es que juzgar a la tía mamá, porque dices, no sabes las razones por las que hizo eso, ¿no? O sea, mantuvo a su hija cerca, nunca le dijo soy tu mamá, ni la trató como una mamá, aunque ella sí la veía, pero sí también te hace pensar, ¿qué orillaría a una persona a negarle yo soy tu madre? Pues Oh, ese sí. estigma de que Sí. lo social todavía se sigue viendo mal a las personas que... Cuando a quienes deben ver mal son a los padres ausentes. A los abandónicos. Ajá. Pero aquí además, a mí, bueno,
les digo, si fuera de, no es pretender juzgar, pero yo decía, pues la gente sabe que es su hija. Pero para ella era tan importante guardar y mantener las apariencias que lo seguía negando, ¿no? Entonces dice, imagínense el peso que debió sentir como para seguir negándolo, aunque a voces todo el mundo sabía que era su hija. O sea que nunca la quiso desde que, se embarazó. No era la tía. No era su tía, era su ma. Ajá. Chisma. Sí. Sí. Bueno, el siguiente relato se llama Los ojos más verdes. Es la historia de Ofelia, una niña que está festejando 10 años en el pueblo de su madre. Es decir, o sea, ella festeja 10 años y se fueron al pueblo de su mamá a festejar. No tiene 10 años en el pueblo, viviendo en el pueblo de su mamá. Es un pueblito en la selva donde en lugar de autos hay motos. A Ofelia le gusta mucho ir al pueblo porque ahí sí la dejan jugar con los niños del barrio hasta pasada la medianoche. El día de su cumpleaños sus papás la llevaron a comer al Palacio del Dragón, el único restaurante chino que hay en el pueblito. Ahí se encontraron con el señor T, quien le hizo un comentario que a Ofelia la marcó muchísimo. Le dijo, es una chica guapa, pero es una lástima que no haya sacado los ojos de su padre. Su padre era hijo de un campesino italiano que llegaron huyendo de la guerra y en cambio Ofelia y sus hermanos tenían los ojos de su mamá. La novena hija de un maestro rural borracho y una mujer muy pobre. En el restaurante chino les dieron a todos galletitas de la suerte y la suya decía: se cumplen todo tipo de deseos. Llame al 666-666. Ahora. Pensando en lo que le dijo el señor T y sin poder dormir, Ofelia llamó a ese número al día siguiente. Una voz le preguntó, ¿en qué la puedo ayudar? Y Ofelia preguntó, yo quiero tener los ojos verdes, ¿es posible? Eso lo tienen que discutir directamente con el jefe, le dijo la secretaria que le contestó. Ofelia anotó la dirección y el lunes se fue con el dinero que había recibido por su cumpleaños. El lugar era un salón de tatuajes en el segundo piso de un mercado. Cuando le tocó a ella pasar, bueno, porque primero la tuvieron ahí sentadita y luego ya le dijeron que pasara. Cuando le tocó pasar, el jefe le dijo, pues cosas más raras me han pedido otras niñas. ¿Cuánto cobra?, preguntó Ofelia. Solo voy a necesitar una pequeña firma. Y Ofelia entendió quién era el jefe y pensó, ¿a quién le importa el coro de ángeles si puedo tener los ojos color menta como los que soñaba? Bien dicho, Ofelia. El alma paquela que eres. Sí. Sí, de acuerdo con los que llegaron a traernos estornudos exterminadores, ni alma tenían los que vivían acá. No les dejaron ni ojos verdes ni nada. Así que... Es como hay un piropo que acabo de escuchar que dice, si está así de bonita por fuera, ¿qué importa lo que tenga dentro? Me da igual. Oye, ¿qué piropazo? Hasta me sentí halagado. Bueno, el penúltimo cuento se llama El camino angosto. Esta es la historia de dos hermanas, Susana y Olga. Ellas viven en una colonia que está liderada por un reverendo. Esta colonia es una colonia, no de una ciudad, sino es una comuna. Una colonia como los colonos gringos, sí, así. Como menonita, Amish, Menonita. una cosa Ajá. así. Este reverendo les decía que la afuera es un mundo hecho de tinieblas, por lo que no les permitía a nadie salir del perímetro. Y para evitar cualquier tentación, estaba el collar de la obediencia, que les recordaba cuál era su lugar. A 40 metros del perímetro, los choques eléctricos no son más que cosquillas, pero al acercarnos al campo magnético, las descargas se van haciendo más intensas, más urgentes, hasta que vuelven a elegir el camino del Señor. Todo lo de afuera estaba mal, la música, la tecnología, la ciudad, todo.
Por eso, en las inspecciones espirituales que se hacían cotidianamente, los pecadores confesaban los pensamientos impuros que tenían relacionados a querer salir y eran llevados a las jaulas para expiar esos pecados, ¿no? Su hermana Olga estaba creciendo y tenía curiosidad por el afuera. Entonces empezaron a juntarse con Jonas Feynman, un joven que solo vivía con su padre y que tenía algunos artefactos del afuera. En las noches salía del perímetro junto con otros jóvenes que habían escapado y que regresaban a buscar personas que también quisieran escapar, pero Jonás siempre regresaba en la mañana. Los hombres adultos sí podían salir del perímetro con el permiso del reverendo porque comerciaban los productos que hacían dentro de la colonia. Uno de esos productos era la mermelada que Susana y Olga hacían. Olga le escupía la mermelada porque decía que al menos una parte de sí misma dejaría la colonia y viajaría hasta la ciudad. Uno de los artefactos que tenía Jonas y que les enseñó que era de la afuera, era una bolita metálica que cuando se las enseñó empezó a despertarse y parpadear, a emitir un ruido de aceite hirviendo. Después la bolita habló con una voz de mujer ronca y pausada. ¿Qué dice?, preguntó Olga, pero no hubo tiempo para la respuesta. La voz cayó de pronto y estalló la música, que estaba compuesta de silbidos y siseos, de ruidos de animales, de repiques de cosas que caían o rozaban. Los tres empezaron a vibrar por dentro como si estuvieran hechos de eco o de temblor. Estuvieron así mucho tiempo y esa tarde Susana entendió por qué la bolita metálica era cosa del diablo. Una amiga de Susana y de Olga era Rosie Fisher. Era una chica que tenía un problema o un don, dice Susana. Que para el caso son lo mismo. Dependiendo de cómo se lo mirara. Sus sueños se salían de la cabeza, es decir, tenía como premoniciones, ¿no? Un día Rosie soñó con que una remolacha germinaba en su interior, un bulbo rojo y duro. Poco después apareció preñada y nadie supo decir quién era el padre. Entonces el reverendo mandó a casarla con Abraham Jensen, que era un chico que conversaba con sus sombras y se hacía pipí cuando sonaba la campana. O sea, pues no era alguien deseable de marido. Sí, exactamente, justamente le diste claro. Después de eso, a Rosie no la encontraban. Y un día Olga la encontró al borde del perímetro con olor a carne chamuscada. Estaba muerta. Después de eso sintieron mucha tristeza. Y una noche Olga decidió que se iba a escapar con Jonas. No me busques, le dijo a su hermana. Haz de cuenta que me he muerto. Ese es el penúltimo cuento. Sí. Sí, fuerte, está bien. Pero, sí. Quiero señalar ahí que me parece como bastante como educativo, independientemente de que existan o no todavía estas lógicas de vida, que me parecen, pues está bien, es entendible y aceptable, ¿no? Pero hay como discursos que si lo trasladamos como al exterior, donde ya estamos todos conectados, donde el discurso es, ahí era... La pureza busca la pureza, es decir, lo blanco sigue a lo blanco, por eso no hay que contaminarse con los de allá afuera, porque hasta prietitos. Ajá, porque son raros, no se parecen a nosotros, o sea, sí se parecen, pero no se parecen, ¿no? Y como esta búsqueda de seguir generando como un grupo oligárquico, especializado, ya lo estoy traduciendo ya como en el mundo ya donde todos estamos compartiendo, y algo que me dio así como, no sé, como que me impulsó a pensar fue que cómo hay un terror sobre la otredad, ¿no? Sí. Me vino a la palabra la otredad porque no quieren contaminarse ni conocer lo otro, porque el discurso es porque está mal, bla, 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 el diablo, ¿no? Y lo que pensé, dije, chale, qué culero no darse la chance, independientemente de que tú quieras lo que tú quieres, darse la chance de ver qué hay en el otro, en la otra, en aquello que miran, piensan, cosmovisiones, y ese legado me parece que tiene que ver con negar la otredad, aunque sabemos que existe, la idea es acabarla, ¿no? Sí.
Y Lo bueno es lo nuestro. eso lo hemos vivido en todos los países históricamente con las conquistas y las aniquilaciones de lo otro, ¿no? Porque tiene que haber algo que desde una lógica imperial dice que es lo mejor y todo lo demás es pura basura, ¿no? Y a mí eso me da mucho terror porque significa que entonces hay permiso para aniquilar. Sí, Y pues con- como lo estamos viendo. Ajá, y con lo otro, o sea, ligando al cuento anterior, al de la niña de los ojos verdes. Por un lado, y ahora sí que aquí digamos que quien marca la pauta de qué es lo distinto y a lo cual debemos tenerle miedo, también marca qué es lo aspiracional, ¿no? Y por eso una niña se le queda marcado que digan, ay, lástima que no heredó los ojos verdes de su padre, ¿no? Y que esa sea la aspiración, como rechazando lo propio también, ¿no? O sea, ahorita lo que nos decía Hugo, ¿no? O sea, hay quien dicta qué es lo que fuchi la guácala, no hay que mezclarnos, no hay que conocerlo, hay que rechazarlo. También esto es lo que sí es bueno, esto es a lo que hay que aspirar, esto es Sí. lo que hay que perseguir, al punto de rechazar a veces, pues quiénes somos, ¿no? Como una especie de... Y también se podría ligar a lo mejor un poquito con temas igual ya externos, como que nos atraviesan a todos, la cuestión del racismo, la discriminación por N cantidad de cosas, ¿no? La gordofobia, o sea, ¿cuál es el modelo y el estereotipo? Que debemos Rechazarte, no aceptarte, porque pues yo no tengo lo que debería de tener, ¿no? O sea, mi cuerpo no cumple ni tengo ni los ojos verdes, ni el pelo rubio, ni soy delgada, ni soy alta, o no soy blanca, o todo este tipo de cosas. Y literalmente puedo vender mi alma al diablo Ajá, por conseguirlo. por conseguirlo para que aquellos que no se quieren mezclar conmigo me acepten, ¿no? Sí. Sí es terrorífico. Es que triste. Porque además hace tanto daño, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo hemos Sí. lidiado con cosas que no nos gustan de nuestra persona, de nuestro ser, pero a lo largo del tiempo pues ahí vamos lidiando. Pero esto sigue haciendo tanto daño a las infancias, a los adolescentes, pues cuando pasamos por esa época, ¿no? Cuando quieres ser aceptado pero eres rechazado o eres señalada, señalado, son temas bastante fuertes. Y pues hay que querernos, ¿no? Pues nada más tenemos esta vida. No somos como las extalamitas ni las extalactitas, no vamos a tener 80 millones de años aquí. Sí. Y Sí, cuerpecito la vida solo deforme, es una. pues Dios nos lo dio, ni Dios modo. nos lo dio. Y hay que disfrutarlo. Exacto. Y diría Bebé en alguna canción ya muy viejita, ¿no? Pues cuerpecito, cuánta caña le hemos metido y todavía nos sigue aguantando, ¿no? Yeah. Entonces hay que agradecer que lo tenemos. Y Cumbia hacer- chicha, que se oiga. que sea- hay que aceptarnos, quererlo, ¿no? Y Cuidarlo. bueno, el último relato es el de Ustedes brillan en lo oscuro, que es el que le da el nombre al libro. Y comienza contando cómo metieron a todos los habitantes de esta comunidad, que ahorita les digo cómo se dice. Goiânia. 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 Así. Repeat after me. Goiânia. Goiânia. Bueno, Polonia. es una ciudad de Brasil, por eso está en brasileño. Por eso Ronaldinho y Ronaldo Nazario podrían pronunciarlo muy bien, pero nosotros no. Nosotras no. Y metieron todos los habitantes de este pueblo, bueno, digo, de esta ciudad, al estadio para buscarles un veneno, ¿no? Que se alojaba en alguna parte del cuerpo. Y empezaron a revisar a cada uno con un detector. Uno a uno iban pasando, y si el aparato pitaba, los mandaban a bañar una y otra vez con jabón de coco, vinagre, hasta que la piel se les pusiera roja. Quien nos está contando esta parte de la historia nos dice que ella y mucha de su familia no se les encontró nada, pero su papá, que se iba a beber al bar donde llegaban los buscadores de chatarra, sí le pitó el aparatito, ¿no? Entonces, para aquellos que se van a beber a los bares cuando no beben, vean lo que pasó. Sobre todo en pandemia. En pandemia. No vayan. Aprendan. Como a su papá le encontraron este veneno que estaban buscando,
además de mandarlo a bañar y todo eso, también demolieron su casa, o sea, la casa donde vivían todos, y no los dejaron sacar siquiera una fotografía. Les dieron una casa en otra parte de la ciudad, pero un día alguien reconoció a su padre en un autobús y lo reconoció como uno de los que habían estado contaminados. Se armó tal alboroto que lo bajaron del autobús y su padre nunca pudo recuperarse de esa pena. Murió 2 meses después de una falla renal. La protagonista de esta historia nos cuenta que ella trabajaba como recepcionista en el Castros Park Hotel y que debido al accidente ya nadie quiso regresar a la ciudad y por eso el hotel cerró. Era 1987 y ella tenía 19 años. Por eso decidió irse a Sao Paulo. Bueno. Sao Paulo. Con una amiga. Pero cuando se enteraban que ellos eran de Guyana, ponían excusas para no contratarlas. De hecho, la dueña de una joyería donde habían ido a pedir trabajo y que igual les dijo que siempre no, les preguntó, oigan, ¿y ustedes brillan en lo oscuro? Luego de eso nos enteramos que unos recolectores de chatarra llegaron al punto de chatarra llenos de fierros. Habían encontrado una clínica abandonada que trataba cáncer. Una parte de la clínica estaba demolida y el resto no tenía ventanas, por lo que los chatarreros se sorprendieron cuando vieron prácticamente todo un equipo de hospital intacto. Debair, el dueño de la chatarrera, compró esa chatarra. Le sorprendió un poco el color anaranjado en la piel de los jóvenes, pero no dijo nada. Después de que les pagara, pues estos chavos se fueron al bar a quitarse el dolor de cabeza. Mientras revisaba los fierros de Bair, vio una luz iridiscente que salía de un cilindro. Lo golpeó varias veces y se desprendieron unos granitos de donde salía luz. Los frotó en sus manos y entre el resplandor azul y las sombras de los fierros, la idea fue emergiendo en su cerebro como un hongo que se asoma a la cabeza después de la lluvia. Iba a hacerle a su mujer el anillo más bonito y más brillante e insólito que hayan visto. ¡Qué bonito anillo! Sí. Saltamos un poco en la historia a un funcionario médico, ¿se entiende?, que recibió una llamada del director de un hospital que estaba recibiendo mucha gente enferma con vómitos, mareos, diarreas y quemaduras. La gente le echaba la culpa a un cilindro metálico que había llevado la mujer del chatarrero. El funcionario consiguió un detector de uranio y se dirigió al hospital donde estaba el cilindro. 80 metros antes de llegar a la oficina donde estaba el cilindro, la aguja empezaba a saltar. Lo mismo pasó con un segundo detector. En eso está este funcionario bien sorprendido de que haya tanta radiación, que se da cuenta que uno de los bomberos entra a la oficina y sale con una bolsa. No tenía ni siquiera guantes. Y le pregunta, ¿qué va a hacer? En la bolsa el bombero pues llevaba este cilindro. Voy a tirarlo al río, le dijo el funcionario. le dijo el bombero, perdón. El funcionario realmente pues hace una muy buena obra y impide que lo tire al río y entonces es cuando evacúan la ciudad. Volvemos con Debair, que había estado intentando sacar la sustancia del cilindro y lo había dejado a los pies de su cama. Su empleado de la chatarrería, Israel y Admilson, se turnaron para machacar el aparato. Ellos eran jóvenes y fuertes y no les costó demasiado romperlo y sacar ese polvito azul fluorescente. Al mes siguiente, tanto Israel como Admilson estaban muertos. Debair quiso repartir ese milagro de sales fluorescentes con sus amigos y familiares, pues si podía repartir el milagro, ¿por qué no? Y a mí esta es la parte que más escalofriante se me hace, ¿no? Su compadre Marcio
se guardó un puñado en los bolsillos y más tarde lo arrojó al corral de sus animales para alboroto de los pollos y los chanchos. Sí. Don Ernesto le regaló los granos a su mujer, quien se enojó al verlo borracho y arrojó el polvo por el inodoro. A Claudio se le ocurrió que podía ser un tipo de pólvora diseñada por los militares e intentó prenderle fuego, pero las sales no se quemaron ni se derritieron. Ivo, su hermano, se llevó algunas piedritas para pintar la luz de luz el cuerpo de la pequeña Lady Das Neves, que quedó encantada con el polvo mágico. La niña se sentó a comer la cena con las manos cubiertas de partículas brillantes. Su esposa Gabriela seguía desconfiada de esas luces y empezó a ver que enfermaba a la gente, ¿no?, a su alrededor. Le echaban la culpa de la insolación, a los mosquitos, incluso a una santera a quien le querían prender fuego a su casa por lanzarles una maldición. Pero Gabriela, después de tener mucha fiebre y alucinaciones, tomó el cilindro y lo llevó al hospital, mientras su esposo de Bahir daba vueltas en la cara con la cara teñida de anaranjado y real. La autora después nos presenta el documento de investigación policial número 5487, donde se lee que el Instituto Ioano de Radioterapia recibió una bomba de Celsius 137 y una de cobalto. Después de una disputa judicial, mudaron el instituto y dejaron la bomba de cesio. Uno de los médicos, que era propietario, decidió además sacar del hospital las tejas, ventanas, las puertas, pues lo importante, ¿no? Claro. Y otros materiales de construcción, dejando el local totalmente desprotegido y abierto para cualquiera que quisiera entrar y tomar lo que quisiera. La bomba de cesio llevaba 3 años abandonada cuando la encontraron los recolectores de chatarra Warner Mota Pereira, de 19 años, y Roberto dos Santos Alves, de 22 años. También nos muestra un inventario del cementerio nuclear de Abadía de Coas en 2021, donde todavía se guardan los objetos contaminados. Ahí se hace una lista de todo lo que hay, desde los restos de los animales del señor que le arrojó las partículas en su corral, hasta fotografías y demás. Pero los vecinos de esta abadía hace muchos años piden la remoción de estos residuos. A partir de la imposición del cementerio nuclear, Abadía de Gas optó por emanciparse y se ha convertido en un pequeño municipio desde 1995. Sin embargo, el problema va a continuar ahí por un largo tiempo. El vertedero va a permanecer radioactivo por los próximos 300 años. Ay, no. 300 años. O sea, empezamos con mucho ánimo el podcast y vamos así. Sí, No porque no tengamos entusiasmo, pero es que Estas historias no nos ayudan. Está terrible. decíamos que era la temporada de terror, pero es otro tipo de terror, ¿no? Al que estamos Sí, acostumbrados. Sí. Ajá. Otra de las historias que nos cuentan en este relato es la de una mujer que vivía a 150 metros de la casa de Debair. Ella estaba embarazada de su segunda hija cuando pasó el accidente. Cuenta que a pesar de todo lo que pasó, que los revisaron, que se hizo todo el escándalo, la gente seguía pasando por las zonas prohibidas como si nada, y ella nunca vio la necesidad de cambiarse de casa. La ciudad fue creciendo y con el tiempo se olvidaron del accidente. Total, acabábamos de salir de la dictadura y estábamos entrenados para olvidar. Después de un tiempo, y cuando ella tiene más de 40 años, empieza a boxear pues como ejercicio. Mientras entrenaba en el gimnasio cerca del aeropuerto, el aeropuerto era donde estaba cerca esta clínica de cáncer, un día pasaba por las calles para llegar a ese gimnasio y vio un graffiti donde se retrataba con algunas figuras lo que había pasado en ese 1987. De hecho, en el libro viene la imagen de este graffiti, ¿no? Que es un monito con un traje de estos radioactivos y algunas otras imágenes así, pues sí, no sé, como que dan cuenta de algo radioactivo. De pronto
al ver este graffiti, volvió a recordarlo todo. Al regresar a su casa, revisó a su segunda hija de pies a cabeza y también estuvo buscando grafitis similares o alguna otra cosa que diera cuenta de lo que había pasado, pero ni siquiera una placa encontró narrando lo que había sucedido. Un día, mientras iba al gimnasio, se percató que habían borrado el graffiti. Había sido cubierto por una gruesa capa de pintura todavía fresca. Nunca el olor blanco me había parecido tan brillante y tan siniestro, dijo la mujer. Una mujer que barría la puerta de su casa notó mi perplejidad, hasta que al fin el municipio tapó ese garabato horrible, dijo contenta. Los últimos relatos son como chiquitos y son como nada más cositas así que van dando cuenta de lo que pasó después de este accidente, ¿no? Nos dice la autora, una banda se llama Carne Radiactiva, solo toca en zonas contaminadas. No. Uno de sus integrantes le pregunta, le dice que si nos da miedo el cáncer, le preguntan a uno de los integrantes, amigo, antes del cáncer nos van a liquidar la policía. No. Otro hombre cuenta que un día se les perdió un chanchito al que querían mucho. Lo querían tanto que en temporada de frío le ponían su bufanda. Ay, bebé chanchito. Lloraron mucho él y su esposa. Alguien que los vio tan tristes le recomendó rezarle a una niña santa muy milagrosa, Ley de das Neves, santita poderosa porque murió niña y sin cometer pecado. Es sobrina de aquel hombre de Bahir, el que desgració a su familia y sus vecinos con la luz envenenada. La pobrecita murió toda reventada. Al principio, él y su esposa pues como que no querían rezarle, ¿no? Pero la pareja empezó a rezarle y a llevarle velas, y también nos cuentan que en un principio no querían que enterraran a la niña en el cementerio, pero con el tiempo vieron que la niña empezó a hacer milagros y ahora siempre hay veladoras y cartas de agradecimiento. Entonces pues ahí también este hombre le lleva su veladora y su petición, y en la tarde el hijo del vecino les llevó al chanchito sin un solo rasguño. Muy milagrosa es. Finalmente la autora nos relata cómo llega un grupo de gente a la última casa de un barrio. Una mujer en la entrada cobraba y un niño los guiaba hasta el interior del patio donde estaba de Bahir borracho. Un presentador contaba, señores y señoras, este hombre sobrevivió a la radiación, las quemaduras, la muerte y el oprobio. Perdió a su esposa, su sobrina, su negocio, sus empleados, su familia, su salud, su cabello y sus amigas, pero no la dignidad, señores. Oh, bueno, menos mal. La dignidad humana siempre persiste. Pues ahí ya estaba él haciendo un espectáculo, ¿no? No era un... Porque brilla en la oscuridad. Porque brilla en la oscuridad. Ay, no. Y brillas tan lindo. Y brilla en la oscuridad. Ahora va a tener otro significado esa canción. La Regui no escribió esto pensando en que somos seres de luz por así metafórica y románticamente. Al sur de América. Ay, no. Y bueno, pues aquí termina el libro. Este último relato es el que está más tomado de la realidad. El accidente radiológico de Giovanni sí sucedió en 1987. Y efectivamente, o sea, los personajes que menciona el libro, como Roberto dos Santos y Warner, que son los que encontraron esta clínica máquina, y ajá, sacaron los fierros, sacaron. ellos sí vivieron, o sea, sí existieron, pues, sí hicieron eso. De Bahir, también el propietario de la chatarrería, también es real. Su esposa, o sea, como que todos estos personajes a los que les regaló el milagro y que les compartió el milagro, pues también son reales. Leida das Nieves, pues sí murió a los 6 años porque pues estuvo incluso hasta comiendo con la cosa esta. Su esposa efectivamente es la que se da cuenta, como que hila a cabo, se da cuenta de que es esta cosita azul la que provoca todas las enfermedades y la lleva al hospital y muere en el hospital. Yo por ahí leí que la esposa, pero creo que era la esposa de la hermana o la cuñada del chatarrero,
que dijo, ¿sabes qué? Es que todo esto empezó desde que nos trajeron esto, ¿no? Porque además era como algo brillante y bonito, y decía la autora, esta fascinación que tenemos como por lo que parece bello, pero que en realidad desconocemos qué es, pues puede matarnos, y aquí está, ¿no? Sí. Y que esta señora sospechó y que llegó así en una bolsa, metió esa cosa y lo llevó a la estación de policía. Miren, creo que esto nos está matando. O sea, tampoco le tuvieron ningún cuidado después de ahí, ningún cuidado en la manipulación, no. Que inclusive estuvieron monitoreando quién había ido en el autobús donde ella llevó esta bolsa con el cilindro porque pues todos estuvieron en contacto con esa radiación. O sea, se fue en camión. Sí, o sea, sospecho que esto es lo que nos está enfermando, déjamelo yo. En una bolsa de la Comer, a huevo. Y pásale. Es más, le pongo 2 bolsas para que no afecte en la hora en la que van todos apretados, ¿no? No, y además otra cosa que leí sobre esto y que también es bien, bien trágico, y es lo que decíamos, ¿no? Sobre quienes mandan, el Estado, las autoridades, entre la ignorancia y pues la arrogancia con la que ven a las personas, porque dice que muchos de los que... la autora por ahí decía, ¿no? Que a ella le causa como mucha fascinación por todo lo que puede suceder con los desastres nucleares, por lo terrorífico y por cómo puede suceder algo así, ¿no? O sea, cómo es que puede suceder algo así, pero que después de Chernobyl, fue el más grande y en el que más personas se contagiaron, precisamente por esto de llevarlo, te lo presento a mis vecinos, a mis hijos, a mis parientes, jugamos, le hacemos joyas, o sea, todo eso. Y después también por ahí leí en una pequeña reseña sobre este accidente que decían que se contaminaron mucho también porque los que metieron a limpiar, bomberos, policías, protección, equivalente a protección civil, no les dijeron que era lo que estaban haciendo, y entraron sin protección. Entonces todas esas personas, como dice justo uno de los relatos, ¿no? El de la señora embarazada, dice, pues todos nos metíamos, estaban en las zonas prohibidas y a nadie le importaba. Yo no lo dije, pero decía ya, los periodistas entraban a todas las casas marcadas y entrevistaban a la gente afectada como si nada, ¿no? O sea, y ahí fue porque fue un mal manejo, ¿no? Dices, porque a lo mejor la gente no sabía el impacto que se podía tener, pero las autoridades, porque ahí en la cuestión del accidente real dicen que llegó un físico nuclear y les dijo, esto es lo que los va a matar. Pero pues las autoridades, bueno, eso los va a matar, ¿no? Pues vamos bomberos, vamos policía, vamos voluntarios para limpiar, y nunca les dijeron a qué se estaban metiendo. Porque es distinto que tú digas, pues bueno, pues yo me ofrezco porque al final de cuentas es algo que está ocurriendo en mi colonia, en mi comunidad, en mi calle, a mi familia, o porque yo ya me contaminé, a que dejes que entren personas que no saben ni qué onda, ¿no? También ahí el descuido por parte de las autoridades también fue brutal. Y en México pasó algo muy similar. Cuenta. Lo de en Laguna Cobalto Verde. 60, de miles de toneladas de varilla de construcción quedaron contaminadas, igual por desechos de un hospital, con cobalto 60, y este material fue comercializado en 17 de los 32 estados de México. Aquí en Querétaro llegó, anda por todo, sí anda casi por todo el país. Muchas construcciones que están a lo largo de nuestro país están hechas con varillas totalmente contaminadas. A Querétaro sí llegó el cobalto. A Querétaro sí llegó el cobalto, es de los estados a los que llegó. Centro y norte de nuestro país. Ahora tengo más miedo. Pero si usted es pobre y no ha podido construir su casa, no tiene problema. Pero a lo mejor la casa de nuestros papás sí la tiene. Pero a lo mejor la casa que rentas. Si su casa es de cartón, bien, muy bien. ¡Qué mejor! No, además aquí en México ocurrieron 2, sobre el otro día no investigué, pero decía que además de Chernobyl, acá del lado del continente americano, el de ¿cómo se pronuncia, amiga? Goiânia. Guyania. Me siento como Guyania. Además de ese, en México ocurrieron también 2 incidentes de este tipo, ¿no? O sea, no solo el del cobalto, hubo otro por ahí a principios de los 60s que también involucró material radioactivo. Entonces, y bueno, nada más un dato
pues no curioso, sino de cómo la autora utiliza las cosas que realmente sucedieron para contárnosla, ¿no? El de Ustedes brillan en lo oscuro titula esta compilación de cuentos y además este cuento porque dice que era una pregunta que sí les hacían a las personas. O sea, cuando sabían que tú eres de Guyania, te decían, ¿y ustedes brillan en lo oscuro? ¡Qué miedo! O sea, desconocimiento. Ajá, porque además dice que vivieron un estigma que también lo narran las historias, ¿no? O sea, el estigma de no poder conseguir trabajo, del rechazo, pero entre tantas cosas, o sea, era real. Les decían, ay, no, pues no te puedo dar trabajo porque tú eres de Guyania. Oye, ¿y es cierto que ustedes brillan en lo oscuro? Ajá. O sea, era real esa pregunta, ¿no? Ay, sí. Y ya nada más otros datos. Debido a pues todo lo que pasó, 3 médicos fueron se les fincaron cargos por homicidio por negligencia, o sea, médicos responsables de la clínica y pues con justa razón, ¿no? Y en el 2000, fíjense, desde 1989 hasta el 2000, la Comisión Nacional de Energía Nuclear de Brasil compensó a las víctimas con 1.3 millones de reales. Que son 560,000 euros. Y el de Bahir vivió 7 años después del accidente. O sea, todavía vivió 7 años. 7 años. Todos los demás murieron, bueno, su esposa, la niña, su hermano, que le dio también el polvito ¿no? Pero él sobrevivió. Y lo que dicen es que curiosamente, o sea, fue el que más contacto tuvo con el material y eso fue lo que hizo que sobreviviera, porque hizo que su cuerpo mutara, o sea, y como que genera, pues no son anticuerpos, pero como que generara resistencia. Lo hizo un poquito resistente. Al cesio, ajá. Y por eso pudo sobrevivir tanto. Pero también qué macabro de haber sido, ¿no? O sea, sobrevivir sí, y saber que pues, los que ya se murieron, estigma. sí, no, además O sea, del estigma, o sea, lo que él cuando se enteró que eso fue lo que provocó todo, y él imagínate. regalando, aparte me da así tanto sentimiento porque él con tanta ilusión diciendo, es que se ve bonito. Me llegó esto que es tan, o sea, que es un milagro, lo voy a repartir, no me lo voy a quedar, no voy a ser egoísta. No voy a ser egoísta, lo voy a repartir entre la gente que más quiero. Y eso es lo que provoca todo. Chetos. Ay, no. Lección, hay que escuchar más o leer más sobre Marie Curie. O ser envidiosos y no andar repartiendo. Y tenerle miedo también a lo invisible, ¿no? Porque miedo o precaución, porque por ahí decía la autora, es que de repente los humanos tenemos esta fascinación por lo que nos parece bello, pero no sabemos que nos puede matar, ¿no? Y parte de eso es, por ejemplo, vemos los océanos, ¿no? Ay, el agua tan bella, tan bonita, tan clarita, pero pues también puede ser el destino de muerte para muchas personas, y no solo por todo lo que implica la vida en el mar, sino hablando ahora sobre la cuestión de los plásticos contaminantes que hay que pueden matar vida que existe ahí mucho antes que nosotros, ¿no? O la cuestión del aire que respiramos. Ay, pues ni siquiera lo vemos y es lo que nos nutre, nos oxigena todo, pero pues también estamos respirando cosas que no deberíamos respirar. O las esporas de los hongos de la comida que ya se echó a perder. O sea, sí, absolutamente todo o sea, nos puede matar. ¡No salgan de su casa! O sea, no lo vemos. No, y yo creo que este terror sí me gustó, pero sí da miedo. Y la autora decía por ahí, algunos le dicen, oye, pero el terror que tú manejas, o sea, las historias, lo que dices, dice ella, pues es que hay unas grietas que se hacen por ahí entre la vida, el tiempo, la fascinación, lo maravilloso, y ella decía, la realidad está llena de grietas, por donde se filtra lo extraño, lo siniestro y maravilloso. Basta mirar un poco más para darte cuenta que nadie es normal. Si conoces bien a una persona, sabes que ha tenido al menos un momento de locura, que ha hecho algo que no se espera de ella. Entonces creo que la realidad en la que vivimos es bastante insólita, bastante extraña, pero también sorprendente y enajenante, ¿no? Y todo esto queda perfectamente plasmado en todas las historias, porque además recolecta y crea ficción a partir de hechos reales, pero los cuenta de una manera bastante entretenida, muy bonita, muy didáctica también.
Y sí tiene imágenes, así que si quieren. Y hablando de imágenes, yo les podría recomendar un cortometraje que se llama De Familia, el cual es del año 2017, lo dirigió Adrián Payares, y entre las artistas que salen, los que yo ubico como conocidos, sería Arcelia Ramírez, Noé Hernández, y la historia es casi la misma. Es una mujer recolectora de chatarra que encuentra un cilindro en el cuarto de radiología de un hospital abandonado. Sin saber qué es, lo lleva con su familia para compartir porque es muy bonito. Todos se entusiasman con el hallazgo del cilindro ya que creen que al venderlo podrán salir adelante. Pero la situación empeora cuando el cilindro comienza a cambiarlos desde adentro. La violencia crecienta mientras se enferman por la radiación que desprende, augurando así el destino de la familia. Es un corto que yo creo que podría representar muy claramente una parte de estas escenas que nos cuenta Iliana, de Ustedes brillan en lo oscuro. Pues les recomendamos que sí lo lean. Sí. También hay otra película brasileña, de Roberto Pires, que se llama La pesadilla de Yuan. Y de 1990, poquito después del accidente. Y dicen que ganó, no la he visto, pero dicen que ganó también esa película un premio. Entonces, bueno, pues sí, y yo recomendaría también otra película que se llama Distrito 9 o Sector 9, que a mí cuando estaba en la parte del cuento de Atómito, pensé un poco en esa película que se llama Distrito 9, que es del año del 2009 más o menos. Y es una historia entre humanos y extraterrestres, y a mí lo que me reflejaba era que el Distrito 9 es una área cerrada donde viven extraterrestres, y a mí me imaginaba el pueblo abajo, un poco de esa forma. Pues sí, muy buenas recomendaciones. Pues les recomendamos también que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, X, Twitter, YouTube, sí. YouTube, también, el más importante. Spotify. Escúchenos. Déjenos comentarios de más de 3 palabras para que cuente. Se las vamos a contar. Por favor. Denos like también. Y recomiendan, y si quieren que leamos un libro, déjenlo ahí en la descripción para que lo leamos. Y altamente recomendable leer a Liliana Colanzi. Totalmente. Muchas Pues gracias. Gracias. Nos Diviértanse. Gracias. Hasta pronto. Bye.